El medio político señala que Trump tiene la intención de destruir a la Unión Europea y reconstruirla a su manera. Un artículo afirma que el republicano quiere jugar al divide y vencerás con los líderes del bloque. Sucede en medio de múltiples discrepancias entre Washington y Bruselas, como la guerra de aranceles declarada por la Casa Blanca. Los políticos europeos prometen una respuesta contundente. Pero vamos a ver de qué respuesta se está hablando cuando los países más ricos en Europa sufren una gran crisis económica. Tenemos a Paula Andrea Valencia con nosotros con más información. Cuéntanos, Paula. ¿Qué tal, Carla? Si adelantabas un poco de todo este contexto donde la pregunta es si la Unión Europea cuenta con la capacidad no solo de reaccionar, sino de salir y de mantenerse a flote. Y es que vemos que no es un secreto que su economía atraviesa por un momento débil y es por esto que, según estimaciones de Bloomberg, los aranceles del 25% anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos de la Unión Europea generarían una pérdida del 1,5% del PIB. Y es que si bien Europa dice que está preparada para hacer frente a los aranceles de Donald Trump y dice que cuenta con las estrategias, han señalado que hay que adoptar inmediatamente medidas con extrema firmeza. La Unión Europea no se dejará avasallar y dice que tienen que defenderse. Entre ello hablan de contraaranceles. Ahora, justamente ese tema de los contraaranceles afecta directamente su economía, que ya está en una crisis. ¿Cómo se ve ahora? Exacto, y que recae sobre los países que son como el eje de esta economía, por ejemplo, de Alemania, que actualmente atraviesa por una desindustrialización, recortes de decenas de miles de puestos de trabajo, cierres o traslados de fábricas y recesión por tercer año consecutivo. De hecho, a finales del año pasado, algunos medios hablaban de que la economía alemana había perdido más de 70.000 puestos de trabajo. Respecto a Alemania, también en Bloomberg publican que los bonos alemanes sufrieron su peor día desde los meses posteriores a la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Pues debido a un plan de gasto histórico que desbloqueará cientos de miles de millones de euros para inversiones en defensa e infraestructura. Es por esto que, con base en todo este panorama, pues la Unión Europea parece recordar que existen más países en el mundo y buscan desesperadamente ampliar su círculo de amigos, por ejemplo, hacia la India. Vemos que este medio hace referencia a eso, señala que una Unión Europea sin amigos recurre de repente a la ventaja comercial y de defensa de la India en un mundo, sin duda, cambiante. Y es que con todo esto vemos que se trata de una realidad que deja en duda las capacidades de reacción que actualmente tiene la Unión Europea. Mientras tanto, desde la Unión Europea dicen que todos estarían de acuerdo en dejar por un lado su parte social para dar más dinero en la parte militar. Exacto. Vamos a ver si es verdad. Muchas gracias, Paula. Y Adrián Celaya, analista político y presidente del ECAI Center, dice que las diferencias internas en la Unión Europea aceleran el fin del bloque comunitario. Además, critica lo que llamó una estrategia anticuada de la Guerra Fría de contener a Rusia para la sobrevivencia propia. Vamos a tener una lucha política interna en la que tenemos, por un lado, los partidos tradicionales, los grupos políticos tradicionales que han venido controlando Europa en los últimos 30, 40 años, pero luego tenemos los grupos, digamos, conservadores, muy apoyados ahora por el trumpismo, y luego tenemos los grupos que van a tener cada vez una mayor influencia probablemente de los países emergentes, Rusia, China, etcétera, sobre todo a partir de esa victoria rusa en Ucrania que va a disparar el prestigio político de Rusia y de estos países, con lo cual no es simplemente la opinión de Trump, es que vamos a tener una auténtica, yo creo que ya estamos en una auténtica convulsión política en Europa Occidental, en la cual, bueno, vamos a ver, ya estamos viendo luchas políticas frontales en distintos países y la clave va a estar sin duda en Francia y en Alemania. Cualquiera de estos dos países que caiga, en los que los partidos tradicionales pierdan el control, pues va a significar probablemente también el fin de la Unión Europea, ¿no? Bueno, hay un problema de fondo y es la concepción de estos países sobre lo que significa el conflicto ucraniano. Y es que están interpretando que, bueno, esto viene de muy lejos, ¿no? En la medida llevan, no solo ellos, sino también Estados Unidos lleva 30 años interpretando que el futuro debe ser controlado por esas élites occidentales que lo controlaron a partir de la Guerra Fría y que para ello era necesario, esto es la doctrina Wolfowitz de 1992, era necesario someter a Rusia y después también someter a China. Entonces están interpretando en sentido inverso, que esa estrategia les ha salido mal y que una victoria rusa en Ucrania es para ellos, digamos, por decirlo de alguna forma, casi el fin del mundo.